Etapa 1. Cinemática, movimiento en una dimensión. Movimiento en una dimensión. Este tipo de movimiento es aquel que tiene un cuerpo cuando describe una trayectoria en línea recta. A este momento también se le conoce como movimiento rectilíneo. Posición, distancia y desplazamiento. Al analizar el movimiento de un cuerpo es preciso determinar tu posición a lo largo de la trayectoria a través del tiempo. Para ello se establece un sistema de referencia, a partir del cual podemos determinar el cambio de posición del cuerpo, desde una posición inicial hasta otra posición final. Existen dos magnitudes para determinar el cambio de posición de un cuerpo. La distancia es una magnitud escalar, es la magnitud del espacio recorrido a lo largo de la trayectoria que describe un cuerpo o también el camino recorrido. El desplazamiento es una magnitud vectorial, es la distancia en línea recta medida desde la posición inicial hasta la posición final. El movimiento es una dimensión. Se estudia con gráficos que muestran cómo cambian las magnitudes con el tiempo, lo que permite saber si el movimiento es uniforme o acelerado. Estos gráficos se obtienen de datos experimentales, como la posición frente al tiempo. Además, se puede entender mejor el movimiento al relacionarlo con las leyes de Newton, que explican sus causas. Hola, mi nombre es Vanessa Nay González Ondarza y yo les explicaré el tema de cinemática, movimiento en una y dos dimensiones de etapa número 2. Iniciaremos con el estudio de casos conocidos como caída libre y tiro vertical, que son casos de movimiento en una dimensión dado que su trayectoria es una línea recta. Continuaremos con los casos llamados tiro horizontal y tiro parabólico. Estos dos últimos casos se llevan a cabo en dos dimensiones. ¿Qué significa esto? Bueno, que en tales casos los cuerpos avanzan a la dirección o dimensión horizontal, mientras que simultáneamente se mueven en la dirección o dimensión vertical. Al descender en el primer caso y a ascender y descender en el segundo. Y ahora les daré la definición de caída libre. Se le llama caída libre al movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Y también explicaré sobre el movimiento en dos dimensiones. Vamos a recurrir a otra de las aportaciones de Galileo Galilei, conocida como principio de independencia de los movimientos, que establece lo siguiente: que cualquier movimiento de la naturaleza puede analizarse como la combinación de dos o más movimientos rectilineos, independientes entre sí. Mi nombre es Daniela, voy a hablar sobre el tiro horizontal. Se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección paralela a la superficie terrestre. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independiente, uno horizontal, en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante, y otro movimiento vertical, en el cual actúa de la fuerza de gravedad, es decir, su velocidad vertical va aumentando 9.8 ms durante cada segundo de tiempo a medida que el objeto va descendiendo. Es importante comprender que el movimiento es un compuesto por dos movimientos, el cual avanza el cuerpo hacia el frente horizontal y por el otro en el que el cuerpo desciende hasta la superficie de la Tierra, vertical. Por ello se le llama movimiento de dos dimensiones. En el componente horizontal el cuerpo se mueve con velocidad constante, pues no existe fuerza alguna sobre él una vez que ha sido lanzado. Etapa 3. Movimiento circular. El movimiento circular es el que describe un cuerpo cuando se mueve alrededor de un centro de rotación. Este se considera un movimiento en dos dimensiones, puesto que sus posiciones, tanto en el eje X como en el eje Y, van cambiando de tal forma que su posición con respecto al origen del sistema de coordenadas siempre tendrá la misma distancia. Cuando un cuerpo sigue una trayectoria circular, este va pasando por diferentes posiciones, por lo cual decimos que se está desplazando y se está recorriendo cierta distancia, la que medimos comúnmente en unidades de longitud, ya sean metros, centímetros o cualquier otra. Sin embargo, si su trayectoria es circular, la distancia que existe entre la posición del cuerpo con respecto al centro de rotación siempre es igual. A esta distancia le llamaremos radio y la representamos con la letra R. Para describir el movimiento circular es más conveniente hacerlo en términos de magnitudes angulares, una de las cuales es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular es el ángulo recorrido por un cuerpo cuando se encuentra en movimiento circular. El desplazamiento angular se mide en grados, revoluciones y radianes.
Un radián es el ángulo formado por un arco de circunferencia que mide lo mismo que el radio. Hola, mi nombre es Sofía Ávila y yo voy a hablar sobre el control de la elección. Definimos el concepto de la velocidad como la relación que existe entre el desplazamiento recorrido y el tiempo transcurrido. De manera análoga vamos a definir la velocidad angular. La velocidad angular es la relación que hay entre el desplazamiento angular y el tiempo que transcurre al recorrerlo. La velocidad angular se representa con la letra griega omega minúscula. El movimiento circular uniforme es el movimiento periódico, es decir, se repite sus condiciones cada determinado tiempo, que es constante. Esto permite definir dos conceptos importantes del movimiento periódico: la frecuencia y el periodo. La frecuencia es representada con una F, que es el número de vueltas, revoluciones o ciclos realizados por una unidad de tiempo. Por otra parte tenemos el periodo, que es representado con un T, que es el tiempo que tarda en completar una revolución. ¿Cómo se relaciona la frecuencia con la velocidad angular? Ya definimos la velocidad angular con una relación entre desplazamiento angular y tiempo, expresándose siempre en unidades de radianes por segundos. Por su parte, la frecuencia es el número de revoluciones por unidad de tiempo, pero el número de revoluciones de hecho también es un desplazamiento angular, por lo que la única diferencia que hay entre velocidad angular y frecuencia son las unidades en las que se mide cada uno. Hola, soy Ale del equipo 4, grupo 226, y a mí me tocó explicar la etapa 4, dinámica, aplicaciones en las leyes de Newton. El proceso consiste en identificar todas las fuerzas sobre un cuerpo, al mismo tiempo representarlas en un diagrama de cuerpo libre. Descomponer las fuerzas que no están alineadas con los ejes y luego usar las sumatorias de fuerzas para obtener la aceleración del cuerpo, utilizando la segunda ley de Newton. El análisis de las fuerzas en los ejes X y Y se pueden realizar de forma separada y luego combinar los resultados para determinar la fuerza resultante. Este enfoque es esencial para resolver problemas de dinámica y entender cómo las fuerzas afectan en el movimiento de un cuerpo. Estadística en la parte de dinámica que se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. Para que haya equilibrio se debe cumplir la primera condición de equilibrio translacional. Un cuerpo que se encuentra en estado de equilibrio translacional si y solo si la suma de vectores de la fuerza que actúan sobre él es igual a cero. Cuando un cuerpo está en equilibrio, lo resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Fuerzas complanares son sistemas de fuerza que se encuentran en el mismo plano. Fuerzas no complanares son sistemas de fuerzas que actúan en diferentes planos, es decir, que actúan en el espacio de 3 dimensiones. Fuerzas concurrentes. Se dice que dos o más fuerzas son concurrentes si sus líneas de acción se cruzan en el mismo punto. Fuerzas no concurrentes son sistemas de fuerzas cuyas líneas de acción no se cruzan en el mismo punto.